Hello, hello. Bienvenidos a un episodio más de Querida Yo Antes de Ti podcast. Yo soy Kat, su host, y este episodio me emociona mucho porque no era el episodio que tenía pensado para este nuevo capítulo. Era algo completamente diferente, pero debido a la serie de eventos que me sucedieron la semana pasada, lo vi bastante oportuno. Entonces me senté a escribir, como a tomar ciertas notas de las cosas que me habían pasado y desarrollarles mejor como todo este episodio, que creo que va a estar muy bueno para ustedes. Y acá estoy grabando bien tarde. Es la primera vez que grabo tan tarde en la noche, con tecito en mano, y listas para hablarles sobre el poder de resignificarlo todo. Bienvenida a Querida Yo Antes de Ti. Yo soy Kat y vamos a escuchar. Para mí, escribir cada uno de los episodios de Querida Yo Antes de Ti podcast, aunque tengo una lista de las cosas que quiero hablar con ustedes, dejo que fluyan, eh, porque siento que hay mensajes que hay que escuchar en momentos específicos y hay otros que simplemente suceden sobre la marcha, de los que vale la pena hablar, como pasó en este caso. Yo tenía un episodio completamente diferente preparado y bueno, me pasaron muchas cosas la semana pasada y dije, no, ya va, yo no puedo ir al podcast a hablar de tal cosa cuando me está pasando todo esto y tengo un lugar como donde depositar todo esto que estoy viviendo y que sé que puede ayudar a otras personas, o por lo menos se pueden quedar con alguna otra cosita que utilicen para su día a día, o les cambie su manera de pensar en algún punto, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, quisiera que mientras estés escuchando este episodio te vayas haciendo las preguntas que yo voy a ir a estar comentándote, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te relacionas con ciertas situaciones? ¿Cómo las transformas? Incluso cuando la vida puede sentirse abrumadora, siempre hay algo por lo cual agradecer. Al momento no lo podemos ver y todo nos puede parecer una mierda, pero esta situación puede estarnos expandiendo y conduciéndonos al lugar que siempre soñamos. Solo que cuando las cosas no salen exactamente como queremos, tendemos a pensar que somos un fracaso y que ya no hay oportunidad de nada. Pero yo te prometo que si de verdad aprendes a mirar con perspectiva, podrás resignificar toda esta situación y darte cuenta que de repente fue lo mejor que te pudo pasar. Y mira bien que es difícil verlo así al principio. O sea, no es como soplar y hacer botellas, como dirían aquí en Venezuela. Pero cuando uno se deja de enfrascar en lo que no fue, o en el aparente fracaso, entre comillas, todo fluye un poquito más. Y a todo esto llegué porque la semana pasada, de verdad que mi semana pasada empezó fatal. O sea, fatal. Yo el lunes me levanté con la mejor energía y no sé qué, y queriendo comerme el mundo en la semana. Además estaba súper emocionada porque era el cumpleaños de mi mejor amiga, a la cual tengo 6 años que no veo, y por la que estaba haciendo como ciertos papeleos porque me moría por verla y como darle la sorpresa de que mi visa iba a estar aprobada y por fin la iba a visitar después de tanto tiempo. Y resulta que me la negaron. Me negaron mi visa por un tema bancario. Porque en Venezuela, para los que me están escuchando que no viven acá o no entienden muy bien cómo es la situación acá, es todo un tema con los bancos, ¿no? Y por lo general la gente utiliza más efectivo. Pero claramente eso no te da un historial bancario ideal para las solvencias económicas de ciertos tipos de transacciones, ¿no? Y si le sumamos a eso todo el tema político y migratorio que tenemos en el país, como venezolanos tenemos que solicitar visa para entrar a ciertos países de Latinoamérica.
y pues no cumplí con ese requisito específico de la solvencia bancaria. Y no les voy a negar que me puse demasiado triste. O sea, me puse muy triste porque de paso recibí el correo un día antes del cumpleaños de mi mejor amiga. Y wow, me dio con todo. Y al principio me quise quejar demasiado y ponerme modo víctima. A ver, los pongo en contexto. Con esta mejor amiga es con la que yo crecí durante mi vida y que ha significado un papel demasiado importante en mi crecimiento y en quién soy. Y bueno, por la misma situación que estaba sucediendo en el país, nos tuvimos que separar hace 6 años. Yo estuve a punto de verla en 2019 y para ese momento me aprobaron mi visa y era una visa con posibilidad de permanencia. Me la aprobaron en diciembre de 2019 y tenía los primeros 3 meses de 2020 para entrar. Pero ¿qué pasó durante ese proceso? Mi mejor amiga tuvo una complicación médica bastante fuerte, lo cual por supuesto hizo imposible que yo pudiera ir porque ya no estaba en las condiciones para recibirme, y fue un golpe muy duro, ¿no? Para todos los que formamos parte de su vida y de su círculo. Y además los 3 meses que me daban para entrar, adivinen qué, pandemia. Pandemia. Y además yo no era la prioridad, por supuesto que no, sus padres eran la prioridad, tenían que estar con ella en ese momento tan importante y pues simplemente no era el momento en que yo estuviera con ella, no era el momento y bueno, pues yo lo acepté. Para mí lo más importante es que ella estuviera bien al ladito con el calorcito de sus papás y decidí volver a intentarlo ahora y bueno, la vida me vuelve a decir que no es por ahí. Entonces, como les seguía contando, al principio me quise quejar demasiado y ponerme modo víctima. Y aunque tuve mis instantes, o sea, no les puedo decir como que fue 3 horas que yo pasé llorando, no, después que leí el correo me bajoneé, luego tuve como una reunión de trabajo y lo comenté ahí con mis compañeras muy amadas, que siempre me abrazan y me dan calorcito en estos momentos donde siento que todo está difícil. Y en vez de desanimarme y pasarme el día mal, tirada, me hice la pregunta mágica. Que yo, wow, la pregunta mágica me abrió 1001 puertas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? En vez de entregarme a la desdicha y a pensar por qué a mí, porque yo o la vida la tiene agarrada conmigo, decidí preguntarme cómo puedo hacer. Y aunque la respuesta podía ser bastante evidente, como por ejemplo tener más movimiento bancario o abrirme una cuenta afuera, que siendo venezolana las posibilidades no son como tan sencillas, mi cerebrito empezó como a pensar, a generar nuevas ideas de cómo yo puedo hacer, de cómo yo podía mover esta energía, de cómo yo podía actuar desde un lugar más abundante y no desde la carencia y la escasez del todo me pasa a mí y soy una víctima y soy la víctima de las consecuencias y shalala. No, mi cabecita, y esta vez decidí hacer lo contrario y preguntarme cómo puedo hacer. Y les digo que para haber empezado una semana tan mal como fue el lunes pasado, terminó siendo de las semanas más espectaculares que he tenido en el 2023. Porque entre esa pregunta que me abrió un mar de posibilidades, surgió todo esto. Primero, aceleré todo lo relacionado a mi negocio digital, que aunque tenía un tiempo trabajando, lo llevaba muy como por debajo de cuerda y contándoselo como a ciertas personas que me han acompañado durante todo este proceso, pero gracias a todo esto que me sucedió y a pensar en cómo yo podría abrir nuevas posibilidades, aceleré mi negocio digital y estoy demasiado feliz con, con el resultado de lo que es este nuevo proyecto y lo que va a significar para mi crecimiento, no solo profesional, sino cómo está alineado con lo que yo he construido con mi propósito y cómo yo me veo a largo plazo.
eso de verdad que es una de las cosas que celebro, que me llenaron el alma y que vinieron desde una energía abundante y no desde una energía de escasez. Además de todo eso, abrí mi primera cuenta afuera, que pensé que no podía, pero resulta que hay algunos bancos aquí en Venezuela que te daban posibilidad y lo pude hacer, which is good, porque yo pensé que no se podía, como venezolanos por todo el tema que ha pasado los últimos años, hemos tenido la tendencia, ¿no? Y aunque, a ver, no la tendencia, porque aunque es una realidad de que sí se nos han cerrado muchas puertas, también es otra realidad que se nos han abierto mil ventanas. Entonces uno cree que de repente no puede hacer ciertas cosas básicas para cualquier otra persona que esté en otro país, pero resulta que es cuestión de investigar, 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 buscar las formas y al final vas a poder, o sea, sí vas a poder. Además de todo esto, tuve reuniones mágicas con potenciales clientes, lo cual me emocionó porque y que se sintió muy rápido porque aceleré. Cuando yo sentí que se me había cerrado una puerta, de repente abrí mil ventanas. Tal cual como lo acabo de decir en el ejemplo anterior. O sea, yo sentí que se me estaba bloqueando algo y de repente eso lo que hizo fue que se me desbloquearan mil cosas más. Entonces, a partir de hacerme la pregunta de cómo puedo hacer y aceleré todo el tema con mi negocio digital, de manera muy fortuita se desarrolló como esta reunión con una persona espectacular que terminó siendo una potencial cliente y que además me empezó a recomendar con un montón de gente. eh, y, y wow, esto para mí fue súper mágico porque pasé como de cero a, a mucho. Y eso se siente para mí muy grande. Se siente súper expansivo en el pecho cuando las oportunidades se alinean con las acciones que empiezas a tomar. Y además, hasta se me ocurrió una nueva cápsula para este podcast. Eh, Como les comentaba al principio, a mí este podcast me encanta sacarlo o sea, muy desde la energía femenina, ¿no? Desde el fluir, que sea poco a poco, con calma, que se sienta ligero, pero también me pasa que para hacer un proyecto que tiene tan poquito tiempo de haber empezado, requiere de mi constancia y requiere de mi esfuerzo y que yo esté ahí agarradita de la mano con mi proyecto para poder llevarlo a caminar. Porque si no lo hago yo, porque al final los proyectos, tu empresa, eh, eso que tienes ahí por dar la luz al mundo, necesita de ti, son como un hijo, ¿no? Entonces se me ocurrió sacar unas activaciones para el podcast que sean mucho más cortas durante la semana, que te sirvan para escucharlas en momentos, en cualquier momento del día, la verdad, pero muy cortitas, como de 5 minutos, de 6 minutos, cuando mucho, y que sean activaciones para tu día a día con un mensaje bien fuerte eh, y súper inspirador y que no requiere de toda la energía que yo dejo que yo dejo, no, que yo entrego al escribir cada episodio y grabar y editarlo como con tanto esfuerzo para que llegue a ustedes, sino que es un trabajo mucho más simple, pero igual con muchísimo impacto. Entonces, nada, eso es algo que voy a estar experimentando las próximas semanas, traerles estas cápsulas, estas activaciones para ver cómo las toman. Y estoy muy emocionada. No quiere decir que los episodios largos van a dejar de desaparecer en lo absoluto. No. Pero estas activaciones me van a permitir ser más constante y estar más presente para ustedes y poder dedicarles por lo menos 2 episodios largos al mes, que para mí se siente mucho más real que dedicarle 4 episodios largos al mes cuando tengo muchas otras responsabilidades y de repente no le puedo dar tanta energía al podcast como quisiera. Entonces, volviendo al principio, retomando esa parte, la sencilla pregunta de cómo puedo hacer me abrió un portal y me abrió ventanales de infinitas posibilidades que tenía enfrente. Fue como gasolina para mí.
Y a partir de ahí resignifiqué por completo una situación triste y de la que fácilmente me podía volver una víctima a una situación en la que yo agarro el timón y muevo este barco hacia la dirección que yo quiero a pesar de la marea. ¿Ok? No quiere decir que voy a ir en contra de la marea, no, yo igual sigo fluyendo, pero yo soy la que tiene la dirección, yo soy la que tiene el mando acá. Y no dejo que me lleven, no dejo que las situaciones se apoderen de mí. Todos tenemos temporadas. Unas son de mucha presión y otras son más ligeras. Lo que te ayudará a soportar tus temporadas son las herramientas que hayas ido aprendiendo. Pero también, y lo que yo creo que es más importante, es aprender a soltar el bolso o la mochila, como le digan en tu país, cuando sientes que no puedes con más peso. Porque si todo está muy cuesta arriba y el equipaje te pesa más de lo que puedes soportar, naturalmente no vas a poder avanzar. Y yo creo que está bueno aprender a viajar ligero. Darse cuenta qué son esas cosas con las que antes cargaba que ahora decido no cargar. Decidir dentro de ese montón de cositas que lleva mi equipaje, dejar la queja. O sea, yo decido dejar la queja. Yo decido dejar de ser extremadamente negativa. Yo decido dejar de ver como que todo y todos están en mi contra y que yo solo soy una víctima de las circunstancias. Porque eso no me sirve. Eso solo hace más pesado mi equipaje y al sentirlo tan pesado hace que me quede en el mismo sitio y que sienta que tengo una nube gris encima. Las situaciones que no parecieran estar a tu favor tienen una carga emocional demasiado fuerte y para poder resignificarlas tienes que empezar por decirte la verdad. Tienes que empezar por reconocer lo que pasa y de esa manera vas a poder entender qué requiere eso de ti para poder convertirlo de una historia gris a una historia poderosa. Y bajo ese lente sí puedes accionar. Y lo que te parecía como lo peor, ahora de repente te está mostrando partes de ti que no sabías que tenías. Y si te digo algo con toda la sinceridad del mundo, independientemente de lo que creas tú que estás escuchando este podcast, el universo, Dios, el amor, la fuente, tus divinidades, como tú decías llamarlo, siempre se encargarán de darte la evidencia. Te lo prometo que sí. Como dice Claudia, que es mi amiga y socia, cuando crees que estás perdiendo, puede ser que estés ganando. Pero también cuando puede que estés ganando, puede ser que estés perdiendo, ¿no? Pero yo siempre me quedo con eso, sobre todo con esa parte, porque a veces uno cree que está en la peor parte de su vida o en la peor situación del mundo y de repente es mucho más lo que estás ganando que lo que estás perdiendo. Durante esta semana también, además de todo esto que me pasó a mí, tuve como algunas conversaciones con unas amigas amadísimas y una de ellas está atravesando como una ruptura bien dolorosa, pero estoy conociendo una versión de ella que no conocía. Y a pesar de estar atravesando esta ruptura, veo una versión de ella mucho más empoderada, una versión mucho más libre, pasó de ser demasiado tímida y de sentir que no podía hablar con la gente a ser demasiado extrovertida, a sentirse cómoda en su propia piel, a querer entablar conversaciones, conocer a la gente. Y cuando yo hablaba con ella le decía, wow, hace 2, 3 meses amiga te veía tan mal, pero tan mal que tú sentías que era lo peor que te había pasado en la vida y que no ibas a poder salir de ahí. Y ahora yo estoy hablando con una mujer demasiado empoderada, demasiado fuerte, que ha pasado por sus etapas del duelo, pero que gracias a esta situación ha podido resignificar lo que ella sentía que se merecía para ella y como ella se ve en un futuro y lo que ella quiere para su vida. Y eso me parece espectacular, cómo pasó de una historia gris a una historia poderosísima. Y me encanta ver esa transformación en ella y me encanta ver esa versión en ella. Tengo otra amiga con la que hablaba hoy en la mañana y nada, me estaba contando que se le estaban abriendo muchas posibilidades
Y ella estaba pasando también como por una situación económica pues bien difícil, bien cortita, no es lo que ella esperaba y mucho menos lo que quiere para su futuro. Y de repente cuando ella menos pensó se le empezaron a abrir 1000 puertas. Pero llegó a este punto de sentirse mega ahorcada para que el universo le empezara a mostrar toda la evidencia y todas las posibilidades que estaban. Y ahora tiene un montón de posibilidades ahí enfrente de ella que ella solamente que tiene que estirar la mano y elegirla. Y eso me encanta. Y eso me llena el alma cuando veo a mis amigas tan empoderadas, tan felices y cuando empiezan a reconocer y a validar esas partes de ellas que tenían ahí guardaditas por X o por y cuando se dan cuenta que de esa situación tan triste que de repente les podía estar pasando, ahora solo pueden ver flores. Me encanta y eso me llena el alma. Y de repente pudiera sonar muy positivo tóxico, bueno, dependiendo con los lentes que decidas ver esto o la carga que le quieras poner, pero es demasiado valiente que en tierra árida tú puedas ver flores. Y eso es lo que pasa con las historias grises. Cuando dejas de verlas como grises y empiezas a ver que realmente son mucho más poderosas de lo que tú crees. Que aprendas a resignificar tu historia no te hace ponerte una venda sobre la situación. Más bien te ayuda a mirarla mejor. Replicar constantemente la historia de que la vida es difícil se siente hasta más familiar para nuestro sistema nervioso, porque es lo que conocemos y lo que hemos escuchado toda la vida y bajo esa premisa hemos aprendido a vivir. Pero la buena noticia que te tengo a ti que me escuchas es que tú tienes el poder absoluto de crear nuevas maneras de existir y de ser. Ese poder es tuyo y solo te pertenece a ti. Querida yo, antes de ti. Ser sincera contigo también es preguntarte si se siente cómodo el caos, el estrés, el sacrificio o la resistencia, solo porque es lo conocido, aun y cuando sepas que es algo que dices detestar. Decirte la verdad es clave para resignificar tu historia gris. Querida yo, antes de ti. Tienes el poder a partir de ahora de reconocer esa parte de ti o esas partes de ti que ya no te sirven, que no necesitas y que no deseas replicar. Vaciar da espacio a nuevas posibilidades y pensamientos. Dejar ir lo que ya no te aporta es clave para ver el mundo con unos lentes nuevos. Querida yo, antes de ti, no eres una víctima y lo que te pasa no es porque tienes una nube gris. Aprende a hacer zoom out de esa situación y deja de verla como un verdugo y empieza a verla más como un maestro. De todo se aprende y a veces hay grandes lecciones que tomar de allí. Querida yo, antes de ti, recuerda que aquello en lo que enfocas tu energía se expande. Así que tú decides si expandir tus historias grises o expandir tus historias poderosas. Lo nuevo llegará para ti cuando crees el espacio. Yo soy Kat y nos vemos en un próximo episodio de Querida yo, antes de ti, podcast.